Querido Espíritu Santo de Dios, oh, gracias, gracias porque estás aquí en medio de nosotros esta noche, Señor. Señor, sé tú enseñándonos la verdad, Señor, el camino, Señor. Trae revelación, Señor. Trae iluminación a este texto esta noche, Señor. Gracias, Padre, en el precioso nombre de Jesucristo. A ti sea la honra y la gloria. Amén. Amén. Esdras capítulo 7, espero que haya traído su Biblia, porque esto es más como un estudio, lo que estamos viendo los miércoles. Yo le he puesto a esta enseñanza, el Dios que no olvida, el Dios que no olvida, el Dios que no olvida. ¿Por qué? ¿Por qué le di este título? Porque vamos a ver varias cosas que nos hace hincapié y nos recuerda de que tenemos un Dios que no olvida absolutamente nada. Sea bueno, sea malo, ¿verdad? Pero no olvida absolutamente nada. Especialmente cuando se trata de el servicio que le damos a Él. Él no se queda con nada, Él no se le olvida nada. Eres un Dios fiel y bueno, que nos paga y su misericordia es hasta 1000 generaciones. Amén. La última vez leían en el capítulo 4, el versículo 24, 4:24. Si usted da su Biblia y me acompaña ahí, el libro de Esdras 4:24, y dice, entonces cesó la palabra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Wow. Empezamos muy bien con Esdras. El versículo 1 de Esdras comienza con mucho entusiasmo, diciendo que el primer rey de Siria, rey de Persia, cuando se cumplió la palabra de la boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar una palabra para que todo el pueblo de Dios regresara, y regresaron un montón de gente. Unos eruditos dicen que eran aproximadamente 50,000. ¿Por qué no regresaron todos? Ay, qué buena pregunta, hermano. Bueno, ahorita vamos, ¿por qué no regresaron todos? Pero es interesante que el libro de Esdras no comienza hablando de Esdras, sino comienza hablando de otro señor. ¿Alguien se acuerda de quién comienza hablando? ¿Quién fue el que llevó el primer grupo al cautiverio? Un hombre así como Cachi. ¿Alguien se acuerda? Vea en su Biblia, léalo ahí. Zorobabel. Zorobabel. Lástima que no tengo nada para regalarle, pero Zorobabel fue el primer persona cuando dictan, dice, Dios mueve el corazón del rey. Dios mueve el corazón del rey, dije. Porque Dios mueve los corazones cuando Él quiere y como Él quiere. Él mueve el corazón de este rey y dice, ¿sabes qué? Regrésense a su pueblo, regrésense a su nación. Este hombre se levanta y con él un grupo de 50,000 personas aproximadamente, y se van y llegan a Jerusalén y empiezan a establecer el templo de Dios, y hay una celebración porque se acuerda, tiraron la fundación y hay una fundación, pero una vez que tiraron la fundación y ya todo fue feliz, no. Se levantó el enemigo para intimidarlos, para desanimarlos. Dice la palabra de Dios, no lo digo yo, ¿se acuerdan? Pero que haya tenido lápiz y papel y diga, el enemigo me quiere intimidar, el enemigo me quiere desanimar, el enemigo me quiere hablar mentiras a mi vida. Oh Dios, dame un oído para escuchar tu voz y no la del enemigo. Una notita así más o menos, ¿verdad? No le hubiese caído mal en su libro de notas. ¿Por qué? Pero ¿qué pasa? Tuvo un efecto. Ese escuchar de la voz del enemigo tuvo un efecto. Está en el 4:24. Entonces cesó la obra de la casa de Dios. Tuvo un efecto. Muchos escucharon la voz de Dios al punto que cesó la obra. Que estaba en Jerusalén. ¿Quedó qué? Suspendida la obra. ¡Wow! Entró el desánimo, iglesia. Escúcheme. No se me desanime. Leamos, estudiemos, aprendamos. Tomemos fuerza de la palabra de Dios, porque Dios está haciendo algo y nos está dando los ojos espirituales para ver lo que está sucediendo, iglesia. Y se desanimaron y quedó suspendida. Luego viene la reedificación del tiempo, que es interesante.
¿Cómo habla de la reedificación del templo si había quedado suspendida? Sí, sí había quedado suspendida. Aún así, Dios todavía se estaba moviendo en el corazón de unos cuantos que estaban empujando por llevar la obra de Dios. Es interesante, hermano, del versículo 6, del capítulo 6 al capítulo 7, pasan 60 años. O sea, si usted quiere, si usted no tiene una historia, una Biblia de estudio, póngale ahí 60 años, de un capítulo a otro capítulo. So, cuando usted pare de leer el 6, no hemos llegado al 6, ¿verdad? Vamos por el capítulo 3, 4, vamos por el capítulo 4. Cuando llegue al 6, deténgase ahí y diga, wow, la historia se va a parar por 60 años. ¿Pero se para realmente? No, ¿por qué? Porque Dios nunca se detiene de trabajar. Quizás usted se quiere echar un break, ¿verdad? Break, ¿verdad? Bien de cena, allá en la casa le llama break a eso. ¿Pero qué? El Señor no se detiene. ¿Sabe qué pasó entre el capítulo 6 y el capítulo 7? Se escribe el libro de Esther. Se escribe el libro de Esther. En esos 60 años, la señora Esther se aparece ante el rey y algo lindo sucede. Pasadas estas cosas, 7:1 dice, pasadas estas cosas, ¿será que está muy cerca? Ahí está más abajito. Pasadas estas cosas, dice, en el reino de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Serraís, hijo de Azarías, hijo de Hilcas, hijo de Saúl, hijo de Socá, hijo de Aitó, hijo de Mamarías, hijo de Azarías, hijo de Meriot, hijo de Serrarías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abusía, hijo de Fines, hijo de Esar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Ahí dejémonos. A la verdad, no nos da toda la genealogía, pero nos da suficiente para decirnos dos cosas. Yo soy Esdras, y mi tatarabuelo, ¿saben quién era? Aarón. Aarón. ¿Y quién era después del tatarabuelo? El último sacerdote antes de que fueran caídos cautivos. Era el abuelo del señor Esdras. Este hombre venía de un linaje de las cosas de Dios. ¿Qué quiero decirle con esto? Como yo le puse en mi título, Dios no olvida. Usted que es padre, usted que es madre, usted que va a ser padre y madre, creo que me escucha, Dios no olvida. ¿Me escuchó bien? 60 años. No había, pero nada. Dios no olvida, damas y caballeros. Dios no olvida. Este hombre no incluye toda su lista genealógica, pero sí nos deja saber que era descendiente de Aarón como de Serrarías, quien fue el último sacerdote del cautiverio. Ahora en el versículo 6 encontramos al señor Esdras. Y yo le puse este versículo 6, solo al versículo 6. ¿Quién es Esdras? ¿Qué dice el versículo 6? Bueno, el versículo 6 nos revela quién es Esdras. Este Esdras, hablando de sí mismo, habla como que si fuera una persona fuera del libro, pero habla de él mismo, de si yo Esdras, no, dice, este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió. ¿Por qué? Porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Solo en el capítulo 6, esa frasecita que usted leyó ahí, que se la recomiendo que la subraye, aparece 3 veces. En el capítulo 7, disculpe. En el capítulo 8 aparece otras 3 veces más. 6 veces. En 2 capítulos
nos dice, mire, está en el versículo 6, versículo 9, el versículo 28 del capítulo 7. Pero si se brinca el capítulo 8, está en el versículo 18, el versículo 22 y el versículo 31. Y cada vez, iglesia, que aparece la frase, y la mano de Dios estaba con Edra, estaba sobre Edra, era porque le pone otro pedacito. Aquí le pone, y le concedió todo lo que le pidió. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Pero vamos a echarle un vistazo al 9. ¿Qué dice el 9? ¿Dónde está el 9? Aquí, mírenlo, ahí está. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y el primer mes del quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Ahora, el versículo 9 pareciera que no hay ninguna bendición ahí. No, un momento. Porque el día primero del mes primero fue la partida de Babilonia, y luego nos dice que llegó el quinto mes. ¿Por qué eso es importante? Gloria a Dios por la palabra de Dios, hermanos. Gloria a Dios. Yo que brinco casi aquí de lo contento. ¿Sabe por qué? Porque pareciera 5 meses, pues salió en enero, llegó en mayo, pues ¿cuál es el lío? El problema es que era un viaje que se tomaba hasta 3 años. Y este caballero llega en 5 meses. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¡Aleluya! La mano del Señor está con María. Por eso vas a prosperar, María. No en 20 años, no en 15 años, en 3 años. Porque la mano de Dios estaba con él. Una más, ¿verdad? Vamos a brincarnos al 28. Al versículo 28. Se inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y sus consejeros, y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí. ¿Qué hace la mano de Dios en nuestra vida? Nos fortalece. Nos fortalece. Uno más. 8:18, capítulo 8, versículo 18. Son 6, hermanos. Yo creo que hay que sacarle un poquito de jugo a esto, ¿verdad? Y nos trajo según, ¿cómo? La buena mano de nuestro Dios sobre nosotros. Protección divina. Protección divina. ¿Por qué? Porque la mano de Dios estaba sobre ti. Amén. Uno más. Brínquese al 22. 8:22. ¿Qué dice 8:22? Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente a caballo que defendiesen del enemigo en el camino, porque habían hablado al rey, diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Ahí está. Busca a Dios, ahí está la mano de Dios. Y la última está en el versículo 31, ya que no vamos a dejarla por fuera, no podemos hacer así de feos. Y partimos del río Abá el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. ¡Wow! 6 veces. 2 capítulos, que este hombre hace el énfasis en la mano de Dios sobre su vida. Iglesia, queremos prosperar sin quebrarnos la costilla. Work without toil, dice en inglés. Prosperar sin acabarnos, sin descuidar la familia, sin descuidar la iglesia. Busque la presencia de Dios. Busque el favor de Dios. Dios lo prospera sin quebrarse las costillas. Es interesante que este hombre, dice el versículo 6, que sale de Babilonia. Sale de Babilonia y nos lo describe un poco. Aquí nos lo describe como un hombre que salió de Babilonia, era un escriba diligente de la ley de Moisés.
En otras palabras, era una persona que se ocupaba en el estudio, en la lectura, en la meditación de la palabra de Dios. Y ese es el fundamento para que la presencia de Dios esté en nuestras vidas. Que seamos hombres y mujeres de la palabra. ¿Sabía usted que Esdras es considerado el segundo Moisés del Antiguo Testamento? Esdras. ¿Sabía usted que el oficio de escriba fue instituido soberanamente por Esdras? Él fue el primer escriba en la Biblia. Ya en el Nuevo Testamento había un montón de escribas, pero que a la verdad no reflejaban el oficio original en el cual estaba este hombre, lo estableció. Para ese entonces ya eran un montón de sepulcros abiertos. No que lo digo yo, lo dice el Señor, ¿verdad? A eso se había convertido este oficio de escriba. La persona escriba, diligente él, no solo en ser un escriba, sino en ponerlo en práctica, porque ahí lo dice. La tarea, el oficio, la oficina de escriba tenía tres cosas apuntadas que debería de hacer. Número uno, preservar la palabra de Dios. Era tarea del escriba preservarla tal como Dios la había dado, enseñarla tal como Dios la había impartido. Número dos, enseñar la palabra de Dios. No solo guardarla con celo y enseñarla tal como el Señor, sino que también eso mismo, enseñarla. Y número tres, administrar la palabra de Dios. En otras palabras, ayudar a la interpretación y a la aplicación de la palabra de Dios. Esa era la tarea de un escriba. A eso Dios llamó a este hombre, que ya luego se refleja en el Nuevo Testamento como muchos más escribas. En Mateo 7:29, si usted toma nota, ahí hay un pasaje donde Dios habla de los escribas, de lo que ya había sucedido con los escribas para este entonces. Algo interesante que aquí pasa, que vemos que la mano de Dios está sobre él y como consecuencia de que la mano de Dios está sobre él, pero esta mano es como consecuencia de un hombre que lleva una vida consagrada, entregada al estudio de la palabra de Dios, un devoto a la palabra de Dios. Como consecuencia, la mano de Dios está sobre él y como consecuencia, el rey le da todo lo que le pide. Todo lo que le pide. ¿Qué quieres, César? Ahí te va el cheque. Todo lo que le pide. Cuando llegamos al versículo 10, del versículo 7 al versículo 10, yo le coloqué a esos tres versículos caminando con propósito. Porque este hombre le da todo lo que le pide a este hombre. Esdras llega a una ciudad que había sido repoblada por el pueblo judío de su exilio ya 60 años o más de 60 años atrás, cuando sale con Zorobabel. Cuando llega Esdras a Jerusalén, ya estaba el pueblo ahí. ¿Se acuerdan los 50,000 que habían salido? Ya estaban ahí. Pero cuando este hombre llega, ve la ciudad todavía sin ruina. Ahora es interesante que él no tiene los ojos del líder de Nehemías. Él tiene otros ojos, él tiene ojos espirituales, él tiene ojos de padre, él tiene ojos de sacerdote, de levita. Él está mirando otras cosas. Jeremías miraba otras cosas, pero ya luego más adelante cuando terminamos el libro de Esdras, entra Nehemías y se combina con este sacerdote y los dos empiezan a trabajar y a levantar al pueblo desde adentro hacia afuera y bendecirlo. Aleluya. Aunque la distancia entre Babilonia y Jerusalén, hermano, eran 500 millas. Eso sí tomas un vuelo directo, pero si tienes que ir por la montaña alrededor, vienen siendo 900 y pico de millas. ¿Por qué digo esto? Porque no todos se fueron con Esdras. Pero la pregunta es, ¿por qué no todos se fueron con Esdras? ¿Por qué todo? Si se le dio la oportunidad a los primeros y no se fueron. Llega Esdras y tampoco se van. La pregunta es, ¿por qué no se están yendo? Es bien sencillo, hermanos. La comodidad. La comodidad.
la comodidad. No querían salir de su comodidad. Estaban muy cómodos, no querían salir de ese lugar y por eso, muchas gracias, por eso no se fueron, sino que se quedaron ahí en ese lugar. Y esto describe la situación actual de hoy en día, que muchos prefieren quedarse en una posición de esclavo y no salir de esa posición de esclavo, porque toma una cierta disciplina, una cierta voluntad de decir, Señor, yo voy a leer. Señor, yo voy a orar. Señor, yo te voy a buscar. Señor, yo voy a apartar tal día para el estudio bíblico en la iglesia. Tal día para el estudio bíblico en la iglesia. Yo voy a estar ahí, Señor. Yo voy a servir, yo voy a prepararme, yo voy a estudiar, yo voy a recibir, Señor, porque yo quiero prepararme, Señor, para servirte mejor. Pero muchos no quieren dejar su comodidad y están en casa bien cómodos, pero esclavos a otras cosas. ¿No es eso interesante? Que aunque ya son libres, su voluntad todavía está atada a los deseos de la carne. Eso es lo que es todo. Que la siguen alimentando con las cosas del mundo. Qué triste es eso. Ya luego del versículo, en el propósito, que es el versículo 7, el versículo 10, vemos la tarea de Esdras: inquirir, cumplir y enseñar la palabra de Dios. Ese fue el propósito con el que llevaba Esdras: ir, inquirir sabiduría, compartir la palabra de Dios y enseñar la palabra de Dios. Ya cuando llegamos al versículo 11, al versículo 16 del capítulo 7, encontramos la carta de Artajerjes. Hermano, el tiempo no está sucediendo, no está pasando, pero esta carta está sumamente interesante. Pero yo leyendo la carta y leía y lo miraba con los ojos espiritual y miraba 4 puntos en esta carta. Uno es que en la carta habla de cómo Esdras era un hombre versado, así lo dice, versado, estudiado, dedicado al estudio. Número 2, fue un hombre que fue llamado, tenía un propósito. Número 3, fue respaldado. Y número 4, Dios le proveyó todo lo que tenía. En otras palabras, la carta, que es nuestra carta, la palabra de Dios hoy, hermano, esta es nuestra carta. A él se le dio una carta hecha por este rey, ¿verdad? Pero nosotros tenemos una carta. Que cuando nos topamos un enemigo en la calle, cuando nos sale un enemigo por ahí, decimos, no, detente. ¿Qué dice Colosenses 3:7? Porque tengo carta del rey para estar aquí y hacerte libre. En el nombre de Jesús, eres libre. Aleluya, porque tengo carta del rey. Le puedo decir al enfermo, enfermo, sana, lo dejas, porque tengo carta del rey. Y puedo llegar donde hay provisión, porque tengo carta del rey, y decirle al bosquero, al que cuida los bosques, bosquero, dame unos cuantos árboles, porque tengo carta del rey. La pregunta es, ¿está usted usando la carta del rey? Come on, church, talk to me. ¿Está usted usando la carta del rey para ir a pedir lana y árboles y semilla y todo lo que usted necesita para su viaje, para su familia, para sus hijos, sus nietos? ¿Está usando usted la carta del rey? Hermano, no tenemos porque no pedimos, dice la palabra de Dios. Usted tiene una carta del rey. Estúdiela. Sepa qué dice la carta. Para cuando usted la necesite, usted saque su carta. En el nombre de Jesús. El versículo del 17 al 22 habla de una provisión sobrenatural, porque no le puedo llamar ninguna otra cosa, que Dios le provee a este hombre. Y no solo este rey, hermanos, no solo este rey, sino que el mismo pueblo generosamente le da a este rey. No solo el rey le dice, ¿sabes qué? Acá está toda esta plata, llévate este oro, llévate la plata, llévate esto, sino también el pueblo vino y le dio dinero y le dio oro y le dio plata y le dio animales para emprender este viaje. Porque el Dios que llama es el Dios que nos provee. Dios nos provee.
Y por último tenemos los versículos 27 al 28, donde este caballero Esdras, este sacerdote, este escriba, este abogado de la palabra de Dios, se detiene para darle honra y gloria a Dios. En otras palabras, él se detiene y reconoce la bendición de Dios diciendo: bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey. Que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Versículo 28. E inclinó así hacia mí su misericordia delante del rey y sus consejeros y todos los principales poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Él reconoce. Él dice: esta provisión vino de ti, Señor. Estas fuerzas vinieron de ti, Señor. Esta paz vino de ti. Este gozo vino también de ti, Señor. Y porque tu mano, tu presencia está con nosotros, Señor. Podemos decir nosotros lo mismito que él decía. Hermanos, es bien interesante y quiero terminar con dos cositas. Número uno, conocí a un caballero que me decía: en mi iglesia, el donador más grande, a vez en cuando aparece por ahí, pero es el que mantiene toda mi iglesia. Y yo le dije: ok, tú me dijiste que tu iglesia queda en tal lugar, en tal lugar, en tal lugar y en tal lugar. Sí, la iglesia es así, tiene voces y tiene trailer. Sí, esa es. Y me dice que ¿quién es el donador más grande? O tal persona. Yo lo conozco y estoy seguro que si se lo nombro te lo conociera. Que no va al tema. Lo que va al tema es que de alguna manera sobrenatural Dios movió el corazón de este hombre para llegar hasta ese lugar y sostener esa obra. No es nada pequeño, hermano. Es un terrenal, es un iglesión de miles. Y Dios mueve la mano toca el corazón de este hombre para llevarlo ahí, que en vez en cuando se aparece, pero es el donador número uno. En otras palabras, de la boca de este señor me decía: él sostiene esa obra. Si no fuera por él, se cae. Que decía yo: no, vamos a detenernos. Si no fuera por Dios, eso se caería. ¿Se ha dado cuenta que Dios sigue moviéndose en el corazón de los reyes de Persia? Y con todo respeto a aquel, no, pues no estoy sugiriendo eso. Pero Dios sigue moviéndose, tocando. Hermanos, este libro, este gobernante de Persia, esta historia de Esdras, que toma lugar después de 60 años que aparece una mujer llamada Esther, es muy interesante. Porque el gobernante de Persia, al final de ese periodo, era Artajerjes, ¿verdad? Quien también es conocido en la historia como Artajerjes Longimanus, en el latín romano. Su sucesor, era sucesor de Jerje. Y la pregunta es: ¿quién es Jerje, Omar? ¿Y qué onda con estos sucesores? Ahí le va, hermano. Jerje es el papá de Artajerjos, que es Longimanus, porque como se conocen diferentes, y Longimanus, que es Artajerje, estaba casado con nada más y no menos con Esther. Artajerje, que nomás le quedó el Jerje, porque el Arta fue que se le agregó al Junior, ahora es el que está sentado en el trono. Y su mamá es Esther. ¿No es esto fascinante? La mamá de este rey Artajerje era no más y no menos una judía llamada Esther. ¡Wow! Dios no olvida.
Y si usted no está viendo nada pasar en su vida ahorita, escúcheme usted que tenga oído. Si usted no está viendo nada pasar, nada ahorita, es porque Dios le está preparando un bombazo que va a depender de usted y su actitud y su fe para recibirlo o no recibirlo. Va a depender de usted y solo usted. Yo no voy a poder ayudar en ese día. Usted decide. Dios le está hablando, le está mostrando el mundo espiritual de su vida, de mi vida. Diciendo, hijo, estoy trabajando. Tranquilo, ya llego. Estoy trabajando. Tranquilo que ya llego. Mientras tanto que Dios hace eso, hermano, nosotros ocupémonos entonces en darle honra, gloria, alabanza y hacer todo de buen ánimo, sin quejarnos, sin murmurarnos, sin chismearnos, sino hacer todo de muy buen ánimo. Porque ahorita Esther está con el rey. Se pone de pies conmigo, por favor. Aleluya. 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 Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tenemos abogados, Señor.